se titula Justo a Tiempo. Di conmigo, Justo a Tiempo, SOS. Así que ¿cuántos están listos? Quiero contarte lo que significa SOS. SOS en inglés, al principio es salven nuestro barco, pero también significa salven nuestras almas. Así que quiero decirte que Dios tiene un equipo de rescate para este tiempo. Todo lo que está sucediendo en el mundo no es casualidad, y conmigo no es casualidad, de todo lo que está pasando. Dios está preparando un equipo. Así que tú y yo formamos parte de ese equipo que Dios tiene. Así que ¿cuántos están listos? Dios está preparando un equipo que traiga esperanza. Di conmigo, esperanza. Por eso es que no tenemos que desanimarnos. ¿Sabes? No tenemos que angustiarnos, no tenemos que entrar en temor como aquellas personas que no tienen esperanza. Al contrario, debemos de saber cuál es nuestra función, nuestro rol en esta tierra. Yo no sé cuántos están listos. Amén. Así que quiero iniciar con este versículo. Quiero que me acompañes a Juan. Dice así en Juan 12:27, y dice así: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. A ver, dile a tu vecino, para esta hora fuiste diseñado. Este es Jesús el que está hablando. Y dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Me gusta mucho este pedazo de la palabra, este versículo, porque anuncia de que cada cosa que Dios hace en nuestra vida es para que Él se glorifique. Amén. Así que ¿cuántos están listos para que Dios se glorifique en sus vidas? ¿Sabes? Yo veo en la palabra de cómo Dios usó diferentes personas y formó un equipo de rescate. Así que vamos a ir a lo largo de la Biblia y vamos a ver este equipo de rescate. Quiero que vayamos primero a Marcos. Yo no sé si ustedes se recuerdan, en Marcos 2 había un equipo de rescate. Y eran 4 personas que llevaban a un paralítico. Di conmigo, paralítico. ¿Sabes? Si algo se necesita es trabajar en equipo. Estas personas llevaron al paralítico a los pies de Jesús. Tú y yo somos necesarios para llevar a muchos a los pies de Jesús. Hay muchos que nunca llegarían a los pies del Señor si no es por cada uno de nosotros. Por eso es tan importante el equipo de Dios. Amén. Ellos tuvieron que trabajar en equipo. Si usted mira, por ejemplo, un equipo de paramédicos, ellos tienen que trabajar en unidad. Tienen que trabajar como equipo. Tienen que hablar el mismo lenguaje. Tienen que tener un solo objetivo. Entre ellos no hay competencia. Se respetan su posición. Usted se imagina que el de aquí dijera, no, ¿y a mí por qué me tocó acá? ¿Y por qué no estoy en el corazón? Yo quiero estar en el corazón. No, se trata de que el paciente esté bien. Y todos tienen que hablar el mismo lenguaje. Por eso es que Dios trabaja con nuestro orgullo y trabaja con toda rebelión. Porque cuando nosotros no nos sujetamos a la autoridad, cuando siempre nos estamos rebelando, Dios no puede trabajarnos o Dios no puede usarnos como en ese equipo. Es importante esa unidad, el trabajar en armonía. Lo importante no es nuestra función, o más bien nuestra posición, sino nuestra función. Eso es lo más importante. Así que yo quiero que usted se imagine esa escena. Yo me imagino a Jesús. Yo sé que Él vio al paralítico, pero lo primero que Jesús vio, Él vio hacia el techo. Y lo que le llama la atención son esas 4 personas que estaban bajando ese paralítico. Se las ingeniaron para abrir un boquete en el techo y bajar a ese paralítico. Por eso dice la palabra, dice, al ver la fe de ellos. Lo primero que Jesús vio fue la fe de ellos. Quiero decirte que Dios ha estado trabajando en tu fe, porque van a haber muchas personas que tú vas a llevar a los pies de Cristo. Y se trata de tu perseverancia, se trata de tu convicción, se trata de que tú realmente le creas a Dios para que Dios vea tu fe y pueda hacer el milagro. Yo no sé a quién
conoces que está paralítico espiritualmente y tú sabes que no puede caminar y no puede avanzar. Dios te necesita a ti. Dios me necesita a mí para poder llevar a esas personas que no pueden hacerlo. Por eso es que tú eres importante. Sabes, el Señor no solo vino a darnos vida eterna. ¿Cuántos están alegres por esa vida eterna? Vino a darnos vida eterna, vino a darnos salvación, pero Dios también vino a darnos autoridad. Lo primero que el diablo va a querer atacar es tu identidad. Te va a decir, no sirves. Te va a empezar a meter pensamientos de rechazo. Tú no sirves para esto. Tú no naciste para eso. ¿Por qué? Porque quiere menospreciar tu identidad para el tiempo que cuando Dios te llame a ese equipo, tú digas, Señor, yo no puedo. Por eso es que es la misma estrategia del diablo. Es atacar nuestra identidad. Pero si tú estás seguro de quién tú eres en Dios, entonces vas a estar listo para que venga el poder de Dios sobre tu vida y Dios te diga, bienvenido a mi equipo de rescate. ¿Cuántos están listos? Dáselo fuerte al Señor. Ahora quiero enseñarte que Dios va a capacitar, o más bien este equipo está capacitado para hacer diferentes tareas. La primera, este equipo está capacitado para proporcionar oxígeno. Di conmigo oxígeno. Nosotros, a mí me gusta mucho cómo Jesús predicaba. Tú sabes que Jesús predicaba por parábolas. Por eso les ponemos ejemplos, porque una parábola es una comparación. ¿Sí? Cuando tú comparas, es fácil que se te quede. Por eso Jesús predicaba por parábolas. Entonces, quiero enseñarte que este equipo de rescate va a proporcionar ese oxígeno. Todo paciente necesita ese oxígeno. Y quiero que vayamos a la palabra. Vamos a ir a Proverbios. Proverbios 18:21. Y dice así. La lengua tiene poder para vida o para muerte. Di conmigo, ¿para vida o para muerte? La pregunta es, ¿qué hablas? Sabes, hablamos muy mal. Nos expresamos muy mal muchas veces. Y no hablamos como Dios quiere que hablemos. Por eso es que Dios tiene que trabajar en nuestro corazón, en nuestra mente, para cambiar nuestra manera de hablar. Porque Dios necesita que nosotros, en tiempo de crisis, pueda surgir este equipo y podamos llevar palabras de ánimo a otros. Palabras de bendición a otros. No palabras de condenación, sino de bendición. Tú fuiste creado para poder bendecir a otros. Muchas veces nosotros hablamos lo que vemos, cuando deberíamos de hablar lo que creemos. ¿Por qué hablamos lo que vemos? Si ya lo estamos viendo, ¿para qué hablarlo? Mejor empezar a hablar lo que creemos. No hables de tu situación, mejor habla de lo que Dios puede hacer en ella. Y de lo que tú crees y estás esperando que Dios pueda hacer en ella. Sabes, yo realmente experimenté esto en mi vida, en mi diario vivir. Y me recuerdo que una de mis 3 hijas, siempre hay una más inquieta que la otra, había una que estaba muy inquieta. Usted se puede imaginar quién era. Pero ella era la más inquieta. Yo de veras que habían días donde me sentaba en una grada y me ponía a llorar. Yo decía, Señor, ¿qué hago con esta niña? Es demasiado inquieta, no se está quieta. Le digo que venga y no hace caso. ¿Qué hago? Estaba desesperada. En eso cambio la estrategia. Y en lugar de decirle lo que yo estaba viendo, empecé a declararle lo que yo estaba creyendo que ella iba a hacer. Entonces de repente, en lugar de decir, eres desobediente, le decía, eres muy obediente. Y de repente se me quedaba viendo como, ¿qué le pasó a mi mamá? Entonces empecé a cambiar mis confesiones. Cuando me empecé a dar cuenta, la niña empezó a cambiar su estado. Empezaba a ser obediente, empezaba a ser sujeta, ordenada. Dije, wow, funciona. Y es verdad, tú y yo fuimos creados para dar ánimo, para bendecir a todo aquello que se nos acerca.
Tú tienes el poder de la vida o de la muerte en tu boca, así que tú decides qué vas a hablar. Quiero llevarte a esta historia. Obviamente está en la Biblia y es de Pedro y está en Hechos. Pedro estaba en Lida, escucha, y envían unos hombres y le hablan de una mujer viuda. Una mujer que estaba enferma y murió. Entonces viene Pedro y va a este lugar, así que acompáñame a Hechos. Hechos 9:38 dice así: los seguidores que vivían en Jope escucharon que Pedro estaba en Lida, cerca de Jope. Entonces mandaron 2 hombres para que hablaran con Pedro. Le rogaron, venga usted con nosotros rápido. Yo me imagino a Pedro como ese paramédico de emergencia. Él iba de emergencia al lugar donde lo estaban necesitando. Entonces continúa la historia y dice, Pedro se fue con ellos y al llegar lo llevaron arriba a la habitación. Todas las viudas rodearon a Pedro llorando y le mostraron las túnicas de Dorcas. Había hecho cuando estaba con vida. Pedro sacó de la habitación a todos. Di conmigo, Pedro los sacó a todos. Se arrodilló, luego, volviéndose hacia el cuerpo de ella, le dijo, di conmigo, le dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro, se sentó. Quiero que veas esto. Pedro no se pone a llorar con las demás viudas. Yo sé que la Biblia dice que debemos de llorar con los que lloran, pero en este momento no necesitaban las lágrimas de Pedro, necesitaba la fe de Pedro. No sé si me explico. Hay tiempo para todo. No todo se resuelve con lágrimas. No todo se resuelve orando tampoco. Tenemos que saber cuándo orar, cuándo llorar y cuándo accionar. Entonces Pedro lo que hace es que saca a todos. ¿Sabes por qué Pedro tenía que guardar su fe? ¿Usted sabe que el llanto se contagia? ¿Cuántos sabían eso? Cuando alguien está muy triste y empieza a llorar, se contagia. Si no, haga la prueba. En un cuarto, donde hay solo niñitos entre 1 añito y 2, meta a uno que esté llorando. ¿Qué cree que va a pasar? Todos se van a poner a llorar. Y eso muchas veces sucede en nuestra vida adulta también, no solo con los niños. Entonces dice que Pedro, quiero que veas esto, Pedro no lo toca, no la toca. Pedro le dice, Tabita, levántate. Lo que hizo Pedro fue pronunciar palabras de vida. Dice que él se arrodilló, le pidió al Señor, oró, sí está bien, pero luego pronuncia. El problema es que muchas veces buscamos a Dios, oramos a Dios, pero nunca hablamos. Entonces dice que Pedro le dijo, Tabita, ¿sabe qué significa Tabita? Significa gacela, que en los originales significa hermosa. ¿Sabes qué estaba haciendo Pedro? Le estaba declarando su propósito. Quiero que veas esto. Dios te necesita porque hay personas allá afuera que necesitan escuchar cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Y te necesita a ti, te necesita a ti y te necesita a ti. La pregunta es, ¿somos nosotros el equipo que Dios necesita para hablar esas palabras de vida? Dios nos necesita. ¿Cómo puede mostrar Dios su poder si no es a través de su iglesia? La iglesia no son los templos. La iglesia somos nosotros, las personas. Fuimos diseñados para dar vida, para dar ánimo, para hablar del propósito por el cual cada persona fue diseñada por Dios. Lo segundo que este equipo necesita, o más bien hace, o las tareas que hace, es que mide el pulso. Di conmigo el pulso. Estas personas están capacitadas para ver los signos vitales y miden el pulso. Si usted se recuerda, en la carta a los Filipenses, dice que está el apóstol Pablo poniendo de ejemplo a su discípulo amado Timoteo, porque la gente estaba desanimada. Entonces les dice, les voy a enviar a Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Y yo necesito, también le dice, yo también quiero estar con ese buen ánimo. Quiere decir que Timoteo era un hombre, era un joven que se mantenía de buen ánimo. Su pulso estaba bien. Pero más adelante, en la segunda carta a Timoteo,
empieza a ver una diferencia el apóstol Pablo en la vida de Timoteo. Entonces le dice, me acuerdo de ti, Timoteo, me acuerdo de tus lágrimas. Yo me imagino que Timoteo se habrá despedido del apóstol Pablo, porque él iba a ser sentenciado a muerte. Lo iban a meter a la cárcel. Entonces le dice, Timoteo, no finjas tu fe. En otras palabras, dice, conozco a tu abuela y a tu madre, y sé que no tienes una fe fingida. ¿Por qué le estaba diciendo eso a Timoteo? Porque muchas veces nosotros decimos que creemos, pero estamos fingiendo una fe. Lo decimos del diente al labio, pero no lo decimos desde nuestro corazón. Podemos fingir nuestra fe. Entonces ahí estaba el apóstol Pablo diciendo, hey Timoteo, no finjas tu fe. Tienes que creer como siempre has creído. ¿Cuántos muchas veces fingimos nuestra fe? Y Dios nos tiene que hablar muchas veces. Decimos, sí, es que Dios va a hacer esto, es que sí, Dios va a hacer esto en mi matrimonio, pero en la realidad, en el fondo de tu corazón no lo crees. ¿Por qué? Porque estás viendo las circunstancias que son totalmente contrarias. Dios no quiere que fijamos nuestra fe. ¿Sabes qué le sucedió a Timoteo? A Timoteo le entró temor. Dijo, si yo soy discípulo del apóstol Pablo, a mí me va a tocar igual o peor. El temor hace que nosotros empecemos a fingir nuestra fe. Por eso dice en 2 Timoteo 1:6, y quiero que veas lo que el temor provocó en la vida de Timoteo. Le empezó a bajar el pulso. Y dice así, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Di conmigo, el fuego de Dios. ¿Usted sabe que Dios pone un fuego? Y ese fuego puede menguar si nosotros lo permitimos. Entonces le hace consejo y dice que está en ti por la imposición de mis manos. Él le pone atención. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que le estaba diciendo es, dice, por la imposición de mis manos, le está diciendo, Timoteo, recuerda qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Lo estaba llevando al momento cuando el apóstol Pablo le impuso las manos y le estaba otorgando el ministerio. Le está diciendo, hey Timoteo, no se te olvide todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando el pulso empieza a bajar, empieza a recordar todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero no solo en tu vida, sino en la vida de otros. Fuimos llamados, capacitados por Dios para poder discernir cuando el pulso de alguien está bajando. ¿Sabes? Me sucedió ya hace un tiempo, hace ya varios años, que yo tenía mi amiga y por un tiempo dejé de verla, por unos años. Y de repente me la encuentro en un restaurante y la saludo de lejos y empecé a salir del restaurante y el Espíritu Santo me habla. Y me dice, regresa y la invitas a la iglesia. En ese momento todavía nos encontramos en la zona 9. Entonces llego yo a la mesa y estaba con otra persona que ella estaba saliendo y yo sabía que su pulso no estaba bien. ¿Sabes? Yo podía percibir, podía discernir que su pulso no estaba bien. Yo la conocía. Entonces le digo, mira, qué gusto de verte, qué gusto de saludarte. Y me presentó a la persona, le digo, mira, ¿te gustaría ir a la iglesia? Hoy a las 4 de la tarde tenemos un servicio. Y ella muy amablemente me dice, claro que sí, muchas gracias por la invitación, yo voy. Y resulta que ella llega a la iglesia, se reconcilia con Dios. Y no solo eso, escucha, la persona con quien ella estaba saliendo era casi un ateo, o sea, no creía en Dios. Y ella sabía que Dios la iba a llamar a hacer diferentes cosas. Mira cómo es Dios. El Señor se le revela a él, no conociendo a Dios. Y le dice, la persona con quien tú estás saliendo es mi princesa, le dijo. Y tiene propósito en mí. Él recibe al Señor, hoy en día están casados, felizmente casados, con hijos, es una líder
y tiene un grupo en casa y puede compartir a otros lo que a ella le sucedió. Amén. Cuéntale un fuerte aplauso al Señor. Sabes, tenemos que tener la sensibilidad de saber cuando a alguien le está bajando el pulso. Si tú miras que a alguien está bajándole el pulso, su ritmo cardíaco, acude a esa persona. No la dejes pasar, porque Dios te necesita como ese equipo de rescate, en donde tú puedas acercarte y medir el pulso, decir, no estás bien. Necesitas a Dios, yo estoy aquí para ayudarte. ¿Qué necesitas? Dios nos necesita a nosotros como equipo. Vamos con lo tercero. Lo tercero que este equipo necesita o está capacitado es que llevan este desfibrilador. ¿Cómo me cuesta esa palabra? Pero usted me cachó. Escucha, yo pensaba que esto era para revivir y no. Lo que esto hace es que crea una descarga eléctrica. Escucha. Cuando el corazón se descontrola y empieza a latir como loco, algunos doctores le llaman el ritmo de la muerte. Lo que hacen los paramédicos es que ellos ponen esa descarga, es como un shock al corazón. Y lo que provoca es que el corazón se paraliza. Escucha esto. El corazón, mira cómo Dios nos hizo perfectos. Puede reprogramarse para volver a latir como latía. O latir de una manera normal. Pero tiene que haber este shock para crear una parálisis en el corazón. Mira cuán perfecto es Dios. Pues aquella gente que dice, no, es que yo así nací, así me voy a morir. No, necesitas un shock de parte del Espíritu Santo para que te reprograme y puedas entrar en la nueva temporada. ¿Quién cree que usa esto? Su equipo. Su equipo usa esto. Dios no va a hacer esto. Dios te necesita a ti para poder reprogramar el corazón en la vida de las personas y que las personas puedan encontrar verdaderamente su objetivo, su propósito. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Se recuerda usted de Pablo y Silas? A ver, a mí me impresiona este hombre. Dice que Pablo y Silas estaban siendo sentenciados por el tribunal romano. Entonces no solo eso, sino que los azotan y los meten a la cárcel. Dice, al calabozo de más adentro. ¿Por qué? Porque ya se les había escapado uno, que fue Pedro. Entonces digo, no, estos no se nos van a escapar. Pero no solo eso, sino que le ponen un cepo. Di conmigo, un cepo. Yo me puse a investigar y un cepo es un armazón de madera, escucha, donde tenían los pies. Entonces ellos la mayoría del tiempo estaban en esta posición. Estaban en unos minutos. Pero ¿usted sabe lo que es estar en esa posición todo el tiempo? Azotados, en un calabozo, el de más adentro, y con estos cepos en los pies. ¿Cómo hubiésemos reaccionado nosotros? Ellos no se quejan, no murmuran, Señor, ¿y por qué estamos aquí? No, se ponen a cantar. Dice que todos los presos los oían. Es que Dios necesita ese tipo de personas. Que dejemos de quejarnos y que estemos dispuestos a que Dios haga en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos va a usar hasta el punto máximo de nuestra disponibilidad. ¿Quieres que Dios te use? Disponte delante de Dios. Sí, Señor, usa lo que tú quieras en mi vida. Y usted conoce la historia. Viene un terremoto, se sacuden los cimientos, se abren las cárceles y se caen las cadenas. Y usted sabe que el carcelero lo que merecía era la muerte, porque pensó que todos los presos iban a salir y se iba a quitar la vida, y de repente le dice Pablo, no te vayas a quitar la vida, aquí estamos. Escucha la reacción de este carcelero y les dice, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Sabes qué sucedió en la vida de ese carcelero?
le implementaron ese shock al corazón. Su corazón fue reprogramado de nuevo, porque tenía un estilo de vida, pero a causa de Pablo y de Silas y la fe de ellos, su corazón fue reprogramado. Y no solo eso, toda su familia recibió al Señor. Toda su familia, toda una generación fue transformada y cambiada por un hombre. Yo vengo declarando que Dios te va a usar para sus más altos propósitos. Y van a venir una persona, pero atrás traen generaciones de generaciones para ser cambiadas y transformadas por el poder de Dios. Quiero que escuches esto, si me acompañan aquí al teclado. Pablo y Silas estaban heridos. ¿Te puedes imaginar? Déjeme imaginar esta escena. Estaban con este cepo, les corría la sangre, habían sido azotados en un calabozo donde no hay nada, pero ellos adoraban a Dios todo el tiempo. Quiero decirte esto, hay momentos en nuestra vida donde estamos así como ellos, no físicamente, espiritualmente, donde estamos incómodos, donde hay heridas en nuestra espalda, quizá traiciones, quizá persecuciones. Pero lo que tú no sabes es que todas esas cosas difíciles que te ha tocado vivir, Dios las transforma para alguien más. Tus heridas pueden ser la sanidad de alguien más. Lo que tú has vivido puede ser la respuesta de alguien más. ¿Sabes? Esto me recuerda cuando mi hija nació. Mi hija más pequeña pesó 2 libras 10 onzas. Provocó una herida en mi corazón y en el corazón de su papá. Porque estaba entre la vida y la muerte, no sabíamos si iba a vivir. ¿Sabes lo que es estar 45 días en un intensivo? Donde se moría uno, había uno a la par y se moría, llegamos al día siguiente. ¿Y qué pasó con el bebecito? Se murió. Llegamos al otro día, ¿y qué pasó con ese bebecito? Se murió. ¿Tú sabes lo que sucedía en nuestra mente y en nuestro corazón? Pero Dios había dado una promesa, que Dios iba a sanar a nuestra hija. Y la creímos con todo nuestro corazón. ¿Sabes? Mi hija solo la tocaban y la niña brincaba porque le habían hecho tantas cosas. El doctor me decía, mira, ella no tiene venas, mijo. Voy a tener que raparle la cabeza y voy a tener que meterle ahí el suero. ¿Tú sabes lo que sufrió? Pero tú sabes lo que Dios puede revertir eso. Cuando se acerca un profeta y le dice, Dios te va a usar para niños prematuros y te va a usar para con niños. Quiere decir que su herida la convirtió en la sanidad de alguien más. Todo lo que tú has vivido, Dios lo revierte, lo cambia, lo transforma. Así que no ha sido en vano. Yo no sé cuántos están alegres con eso. No ha sido en vano. Dios te necesita como su equipo. Para cuando venga alguien, mira, estoy pasando este momento y este otro, no te preocupes, yo también lo pasé. Es tu paciente. Pero yo te doy palabras de vida, yo te doy palabras de ánimo. Necesitas un shock, aquí te lo doy. Pero yo tengo que estar conectado con la fuente que es Dios. Yo no puedo dar lo que no tengo. Pero si estoy conectado con Dios, esa persona va a ser reprogramada en su corazón. Algo nuevo va a ser Dios en su vida. Yo no sé cuántos están listos para que Dios los use. Dáselo fuerte al Señor. Di conmigo, vale la pena. Quiero que leas este versículo conmigo. A mí me cambió mi manera de pensar. 2 Corintios 4:17. Quiero que le pongas mucha atención. Porque esta leve tribulación momentánea. ¿Cómo son las tribulaciones? Leves y momentáneas. Nos quejamos más muchas veces. Dice que la tribulación es leve y momentánea. Produce en nosotros
un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No solo dice eterno peso de gloria, dice excelente. Escucha, ¿sabes qué significa tribulación? Significa presión, angustia, aflicción y persecución. Entonces quiero ilustrarte esto con esta balanza. Muchas veces en nuestra vida pasamos aflicción, presión, angustia, persecución. Y el Señor lo sabe. Lo que tú no sabes es lo que Él va a hacer. Tú dices: Señor, sí, es verdad. Has pasado esto, esto y esto. Te han traicionado. Tienes heridas en tu corazón. Has sufrido, has llorado. Pero quiero que veas lo que hago ahora. Ahora viene la balanza de Dios. Y viene el excelente, eterno peso de gloria, que tiene que pesar más de lo que tú has vivido. Yo no sé cuántos reciben esto. Dios te dice: todo lo que tú has vivido, yo sé que pesa, pero más pesa mi gloria sobre ti. Donde el diablo quiso oprimirte, opacarte, destruirte, ahí mismo yo te levanto. Porque el peso de la gloria de Dios pesa más que cualquier aflicción. Entonces muchas veces queremos que Dios nos llame a su equipo, pero no queremos ser procesados. Y Dios dice: no, mi hijo, te tengo que procesar. Cuando te dejas procesar, entonces perteneces a mi equipo. Y yo te puedo usar con lo que tú dices, con lo que tú haces. Pones las manos sobre los enfermos y sana. Me llevas a los paralíticos y yo los levanto. Les pones ese shock y vuelven a vivir. Pero te necesito procesado, te dice Dios. Dios dice: todos los afligidos, todos los perseguidos, los angustiados, vengan para acá. Ahora mi peso va a caer. Mi peso, excelente y eterno peso de gloria, va a ser un balance. Y entonces te dice: Señor, voy a lucir mi poder, mi autoridad, mi reino a través de tu vida. Yo no sé a cuántos vine a hablarle. Yo no sé cuántos reciben esta palabra. Hay un peso de gloria. ¿Has tenido problemas en tu matrimonio? Dios dice: no te preocupes. Ahora vas a ver el peso de mi gloria, porque te voy a usar con otros matrimonios. ¿Has tenido problemas en tu salud? Dios dice: no te preocupes, porque voy a usar tus manos para sanar a otros. ¿Has tenido problemas, qué sé yo, con el temor? No te preocupes, porque lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a todo aquello que tiene orgullo. Ese es el poder de Dios. Yo no sé cuántos dicen: Señor, gracias. Gracias, ahora entiendo lo que has estado haciendo en mi vida. He estado siendo procesado para que el excelente y eterno peso de gloria sea derramado sobre mí. Yo no sé cuántos están listos. Entonces hay gente que dice: no, Señor, es que yo no me acerco a Dios porque es que Dios va a tratar conmigo. Pues si de eso se trata. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Ninguno de aquí. O sea, no viene incluido en el paquete. El diablo te ha hecho creer que eres un cobarde, pero Dios no te ha dado ese espíritu. Dios te da un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Lo llevas adentro. Entonces tenemos que reaccionar como Él reaccionó. Amén. Por eso dice su palabra: por sus llagas fuimos curados. Esas heridas provocan sanidad en otros. Es el mismo principio. Entonces hay veces que el diablo te dice: voy a destruir tu matrimonio, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a destruir a tus hijos. Pero lo que el diablo no sabe es que eso mismo que te ha estado fastidiando es lo que Dios usa en su balanza y cambia por completo. Lo cambia por gloria, lo cambia por un eterno peso de gloria. Yo no sé cuándo vine a hablarle, pero algo tiene que pasar dentro de ti. ¿Cuántos quieren pertenecer a ese equipo? Aguanta.
no se queje. Algo está haciendo Dios. Me está doliendo, eso sí, y mucho, pero algo vas a hacer en mi vida. Voy a hablar a otros de lo que me ha pasado y lo que tú estás haciendo en mi vida. Eso sí, aguanta, porque el peso de la gloria de Dios de que viene, viene. Eso nadie te lo roba, eso nadie te lo quita, eso nadie tiene autoridad para quitarte y robártelo. Aquí donde usted me ve, la persona más miedosa y más tímida. Ay, no, porque así me educaron. Cuidado, ahí se va a caer. No sé, ahí se va a caer, se va a golpear. Era una onda. Cuando yo vi una liberación, yo quería salir corriendo. Y Dios me dice: ¿a dónde vas? Afuera. Regresas. No te da un espíritu de cobardía. Yo, Señor, pero si tú me da miedo. Pues por eso mismo, porque voy a usar esa debilidad y la voy a transformar, y mi peso de gloria va a estar sobre ti. Va a estar sobre ti. Eso que no quieres hacer es lo que Dios necesita para cambiarlo y transformar. Amén. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todo. No hay despropósito alguno. Todo Dios lo usa. Todo, pero todo, completamente todo, Dios lo va a usar para su favor.